Mi hermano arruinó mi boda, mis padres tomaron su lado y me llamaron el hijo débil, pero ahora él los traicionó y me ruego ayuda. Hay días que cambian todo en tu vida, para bien o para mal. En mi caso, fue la noche del ensayo de mi boda. No sé ni por dónde empezar, porque esa fue la noche en que mi vida familiar se rompió para siempre. Mi hermano Lucas, 27M, siempre fue la estrella de mis padres. Él era el hijo que no podía equivocarse, el centro de todas las conversaciones en las cenas familiares, el que siempre tenía más oportunidades y excusas. Yo, Nate, 29M, era el opuesto, el que hacía lo suyo en silencio y sin causar problemas, el que nadie notaba, pero al menos no decepcionaba. O eso pensé. Estábamos planeando mi boda con Emma, la mujer más increíble que he conocido. Llevábamos 5 años juntos, y ella siempre me había apoyado en todo, incluso en mi complicada relación con mi familia. Cuando decidimos casarnos, Emma fue la que me convenció de incluir a mis padres en los preparativos. No quería problemas, y aunque sabía que Lucas y yo teníamos una relación tensa, pensaba que sería bueno que la familia estuviera unida. Yo accedí, aunque con dudas. La cena de ensayo fue en un restaurante italiano en San Francisco, un lugar pequeño y acogedor que Emma adoraba. Era una velada íntima, solo con amigos cercanos y familia. Todo estaba yendo perfecto. Emma se veía radiante con un vestido rojo, y yo no podía dejar de sonreír. Por un momento, pensé que esta era la vida que siempre había querido, rodeado de personas queridas, celebrando un futuro brillante con la mujer que amo. Pero, por supuesto, Lucas tenía que arruinarlo. Desde el momento en que llegó, noté algo extraño. Lucas no traía pareja, lo cual no era raro, porque siempre decía que no tenía tiempo para tonterías románticas. Pero su actitud esa noche era distinta. Estaba demasiado atento con Emma, lanzándole cumplidos en cada oportunidad. Te ves increíble, Emma. ¿Cómo es que este idiota te convenció para casarte?, dijo riéndose, pero había algo en su tono que no era una broma. Todos rieron incómodamente, incluido yo, porque pensé que era solo su forma de ser desagradable. A medida que avanzaba la noche, Lucas seguía con sus comentarios, cada vez más directos. Emma, si alguna vez te cansas de este aburrido, llámame, soltó mientras los meseros traían el postre. Mi paciencia estaba llegando a su límite, pero decidí mantener la calma por respeto a Emma y a los demás invitados. Lo que no sabía era que, mientras yo estaba ocupado hablando con un amigo, Lucas había llevado a Emma aparte. Más tarde esa noche, Emma me contó lo que había sucedido. Lucas le dijo que ella merecía algo mejor que un tipo mediocre, como yo, que él podía darle una vida que yo nunca podría ofrecerle. Emma, siendo la persona increíble que es, lo enfrentó de inmediato. Le dejó claro que lo que estaba haciendo era irrespetuoso, no solo conmigo, sino con ella. Y luego vino directo a decirme lo que había pasado. Cuando escuché sus palabras, la rabia me invadió. Caminé directamente hacia Lucas, sin importarme que todos los demás invitados estuvieran presentes. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Lucas?, grité, atrayendo la atención de toda la sala. Lucas se giró hacia mí con una sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. ¿De qué estás hablando, hermano?, respondió con su tono sarcástico de siempre. ¿Sabes exactamente de qué hablo? ¿Qué le dijiste a Emma? El silencio en el restaurante era palpable. Todos nos miraban, esperando que alguien interviniera. Pero nadie dijo nada. Lucas, fiel a su estilo, decidió duplicar su cinismo. Solo estoy diciendo la verdad, Nate. Ella es demasiado para ti. Todos lo saben. Fue en ese momento que perdí el control. Me lancé hacia él, pero unos amigos me sujetaron antes de que pudiera hacer algo estúpido. Lucas solo se rió, como si todo esto fuera un juego. Mis padres, por supuesto, se apresuraron a defenderlo. Nate, cálmate. No hagas una escena, dijo mi madre, mientras mi padre miraba a Lucas con algo que parecía ser orgullo. No podía creerlo. Ahí estaba, mi hermano básicamente confesando que había intentado sabotear mi relación, y mis padres actuaban como si yo fuera el problema. Después de esa noche, tomé una decisión. Lucas no estaba invitado a la boda. Pensé que mis padres entenderían, pero no fue así. Me dijeron que estaba siendo inmaduro y rencoroso, que Lucas era su hijo también y que no podían simplemente excluirlo. Si Lucas no está invitado, nosotros tampoco iremos, dijo mi madre, como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. Me dolió, pero mantuve mi postura. Emma y yo nos casamos sin ellos. Fue un día hermoso, pero también agridulce. Pensé que al menos eso sería el final del drama, que podría cortar a Lucas de mi vida y seguir adelante. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Después de la boda, la relación con mis padres quedó completamente rota. No me felicitaron, ni siquiera me enviaron un mensaje el día del evento. Fue como si mi existencia hubiera dejado de importarles por completo. Mi hermano Lucas, en cambio, continuó siendo el centro de su atención. Mis tíos y algunos amigos de la familia me dijeron que mis padres justificaban su ausencia diciendo que yo había sido demasiado drástico al no invitar a Lucas. La narrativa que estaban construyendo era que yo había arruinado la familia,
no al revés. Emma trató de consolarme. Ella siempre ha sido mi roca, pero incluso ella admitió que la situación era difícil. Tal vez en algún momento lo entiendan, Nate decía con optimismo. Yo no estaba tan seguro. Para mis padres, Lucas era intocable. Sus errores siempre tenían excusas. Es joven, no lo dice en serio, Lucas solo es Lucas. Pero lo que él hizo en mi boda no era algo que pudiera perdonar. Pasaron los meses, y aunque intenté mantener la distancia, seguía recibiendo noticias de mi familia a través de conocidos. Cada vez que escuchaba algo, el patrón era el mismo, Lucas seguía siendo su hijo preferido, mientras yo era el resentido, que no podía superar las cosas. Un día, sin embargo, llegó el golpe que cambió todo. Estaba trabajando desde casa cuando recibí un mensaje de texto inesperado de mi madre. Lo ignoré al principio, pero continuó insistiendo hasta que finalmente decidí leerlo. Necesitamos hablar. Es urgente, llama cuando puedas. Dudé durante unos minutos. No había hablado con ellos desde la boda, y no tenía interés en hacerlo ahora. Pero algo en el tono del mensaje me inquietó, así que finalmente llamé. Mi madre contestó al segundo timbre. Su voz sonaba tensa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Nate, necesito que escuches esto antes de que digas nada, empezó, pero no pude evitar interrumpirla. ¿Qué pasa?, pregunté, sin mucho entusiasmo. Ella vaciló por un momento antes de soltarlo todo de golpe. Al parecer, Lucas había estado pidiéndoles dinero durante los últimos meses. Había convencido a mis padres de que estaba trabajando en una gran oportunidad de negocio que cambiaría su vida, pero necesitaba capital inicial. Mis padres, por supuesto, le dieron lo que pedía sin cuestionar nada. Después de todo, ¿cómo podrían negarse a ayudar a su hijo prodigio? El problema era que ahora el dinero había desaparecido. Según mi madre, Lucas había cortado comunicación con ellos después de recibir la última transferencia, y no tenían idea de dónde estaba. Mi padre, un hombre siempre orgulloso y autoritario, incluso se vio obligado a admitir que tal vez habían cometido un error al confiar en él. No sabía si reír o gritar. Por un lado, estaba furioso porque mis padres habían permitido que esto sucediera. Por otro lado, sentí una oscura satisfacción al ver que finalmente estaban pagando las consecuencias de su favoritismo ciego. ¿Y qué quieren que haga yo?, pregunté, mi voz cargada de sarcasmo. Mi madre rompió en llanto. Por favor, Nate, eres el único que puede ayudarnos. Sabes cómo rastrear cosas, tienes esas habilidades de tecnología. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de decir. No podía creer que después de todo lo que había pasado, tuvieran el descaro de pedirme ayuda. ¿Me estás pidiendo que rastree a Lucas? ¿Que use mis habilidades para solucionar un problema que ustedes mismos crearon? Nate, no es tan simple. Es nuestra familia. No, mamá. No lo es. Lucas dejó de ser mi familia el día que intentó sabotear mi relación. Y ustedes dejaron de serlo el día que eligieron su lado. Colgué antes de que pudiera decir más. Mi teléfono vibró casi al instante con nuevos mensajes, pero no los leí. Estaba demasiado enfadado. Esa noche, Emma me encontró sentado en la sala, mirando fijamente mi computadora. Sabía que algo estaba mal, porque no suelo quedarme callado tanto tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente, sentándose a mi lado. Le conté lo que había sucedido, cada detalle. Ella escuchó pacientemente, y cuando terminé, suspiró profundamente. Sabes que no les debes nada, ¿verdad? Lo sé. Pero no puedo evitar sentir que estoy siendo cruel al no hacer nada. Emma tomó mis manos. Nate, no es crueldad. Ellos eligieron a Lucas una y otra vez, incluso cuando sabían que estaba mal. Si ahora están enfrentando las consecuencias, no es culpa tuya. Sus palabras me tranquilizaron, pero no del todo. Esa noche, decidí bloquear el número de mis padres. No quería saber más. Estaba harto de ser su segunda opción, su plan B cuando las cosas con Lucas salían mal. Después de bloquear el número de mis padres, sentí una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, sabía que no les debía nada. Ellos eligieron a Lucas una y otra vez, incluso cuando estaba claro que él solo causaba problema. Pero por otro lado, había una pequeña parte de mí que todavía quería tener una familia, que deseaba que todo pudiera arreglarse. Pasaron algunas semanas en silencio. No escuché nada de mis padres ni de Lucas, y Emma y yo nos concentramos en nuestra vida. Estábamos planeando un pequeño viaje a Lake Tahoe para desconectarnos, algo que ambos necesitábamos después de meses de estrés. Sin embargo, el silencio terminó abruptamente una tarde cuando recibí un correo electrónico. Era de mi padre. El mensaje era corto, directo, y tenía un tono de desesperación que no había visto antes. Nate, sé que no quieres saber de nosotros, pero esto es grave. Lucas no solo nos estafó, también robó información importante de mi empresa. Si no recuperamos esos documentos, podríamos perderlo todo. Por favor, ayúdanos. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el enojo burbujeaba en mi interior. ¿Qué se supone que debía hacer con esto?
Mi padre no era del tipo que admitiera errores fácilmente, así que sabía que tenían que estar realmente desesperados para enviarme ese mensaje. Emma entró en la habitación en ese momento y me vio leer el correo. ¿De tus padres?, preguntó. Asentí. Le mostré el mensaje, y después de leerlo, dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué vas a hacer? Nada, respondí, aunque no estaba del todo seguro. Emma me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que esto no iba a ser tan simple como ignorarlo y seguir adelante. Al día siguiente, recibí otro correo, esta vez mucho más detallado. Mi padre explicó que Lucas había visitado su oficina hace unas semanas con el pretexto de buscar una oportunidad de redimirse. Mis padres, en su infinita ingenuidad, le habían dado acceso temporal a algunos archivos de la empresa, pensando que podía ayudar con un proyecto. Lo que no sabían era que Lucas estaba recopilando información confidencial, contratos, estrategias de mercado, incluso datos de clientes importantes. Cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Lucas desapareció, cortando toda comunicación. Pero antes de irse, tuvo el descaro de dejar una nota en el escritorio de mi padre, junto con una tarjeta de presentación falsa de una empresa competidora. El mensaje era simple pero escalofriante: gracias por la información. Siempre supe que podía contar con ustedes. Mi madre, según el correo, estaba devastada. Mi padre, por otro lado, estaba furioso, no solo con Lucas, sino consigo mismo por haber sido tan ingenuo. Ahora estaban enfrentando una posible crisis empresarial, y no sabían a quién recurrir. Por eso, estaban pidiéndome ayuda. Esa noche, Emma y yo hablamos sobre la situación. Sé que no quieres involucrarte, y tienes todo el derecho de no hacerlo, dijo ella, siempre mi voz de la razón. Pero si decides ayudarlos, que sea bajo tus términos. Me quedé pensando en sus palabras. No quería ayudar a mis padres, no después de todo lo que habían hecho. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía las habilidades para resolver esto. Trabajaba en ciberseguridad, y podía rastrear fácilmente la información que Lucas había robado, incluso averiguar dónde estaba. Pero, quería hacerlo. Al día siguiente, finalmente respondí al correo de mi padre. Voy a ayudarte, pero esta será la última vez. No quiero nada más de ustedes después de esto. Y quiero que quede claro que lo hago porque no quiero que alguien como Lucas se salga con la suya, no porque me importen ustedes o lo que pase con su empresa. Mi padre respondió casi de inmediato, agradeciéndome y prometiendo que harían todo lo que yo pidiera. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Me sumergí en la investigación, rastreando los movimientos de Lucas y analizando los documentos que había robado. Fue un proceso largo y complicado, pero finalmente logré encontrarlo. Lucas había estado utilizando una dirección de correo falsa para comunicarse con varios contactos, intentando vender la información a empresas competidoras. Lo que no sabía era que yo estaba interceptando esos correos y siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente reuní toda la evidencia, se la envié a mis padres junto con una sugerencia clara: denunciar a Lucas a las autoridades. Para mi sorpresa, mi padre estuvo de acuerdo, pero mi madre dudó. Es nuestro hijo, Nate. No sé si puedo hacerlo. Ese hijo los traicionó. Los robó, y ahora está tratando de arruinar su empresa. ¿Qué más tiene que hacer para que entiendan que no es una buena persona? Mi madre rompió a llorar, pero mi padre, por primera vez, pareció entender la gravedad de la situación. Lo haremos, dijo con firmeza. Una semana después, Lucas fue arrestado. La evidencia que reuní fue suficiente para incriminarlo, y aunque mis padres intentaron minimizar el escándalo, la noticia se filtró. Fue humillante para ellos, pero necesario. Lucas había cruzado demasiadas líneas, y finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Por mi parte, corté toda comunicación con mis padres después de eso. Sentí que había hecho lo suficiente. Mis límites eran claros, y no quería volver a ser parte de su drama. Pensé que todo había terminado después de la detención de Lucas. Finalmente, mis padres estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y yo había hecho lo que consideraba justo. Pero, como siempre, subestimé a Lucas. Unas semanas después de su arresto, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio, no iba a contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Hola, respondí con cautela. ¿Te divierte esto, Nate? La voz de Lucas al otro lado del teléfono me congeló. ¿Qué demonios quieres?, respondí, sintiendo como la rabia empezaba a arder en mi pecho. Felicitarte. Jugaste bien esta vez, hermanito. Pero crees que ganaste. Y te aseguro que esto no ha terminado. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, mi mente corriendo en todas direcciones. ¿Qué planeaba ahora? Esa noche, Emma y yo hablamos sobre la llamada. Ella estaba tan preocupada como yo, pero trató de tranquilizarme. Lucas es un narcisista. Está furioso porque perdió, pero no puede hacer nada más. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias, dijo, aunque su tono mostraba cierta duda. Yo quería creerle,
pero conocía a Lucas demasiado bien. Siempre encontraba una forma de arruinar las cosas, incluso desde la distancia. No pasó mucho tiempo antes de que el caos comenzara de nuevo. Una tarde, recibí un mensaje de mi antiguo jefe en una empresa de ciberseguridad en la que había trabajado años atrás. Me dijo que alguien estaba haciendo circular rumores sobre mí, acusándome de utilizar mis habilidades para actividades ilegales. Según él, habían recibido un correo anónimo que incluía documentos falsificados que supuestamente probaban que yo había hackeado sistemas para beneficio personal. Sabía inmediatamente que esto era obra de Lucas. ¿Quién más tendría el odio y la obsesión necesarios para intentar destruir mi carrera? Pasé las siguientes semanas limpiando mi nombre, reuniendo evidencia para demostrar que los documentos eran falsos y que nunca había hecho nada fuera de la ley. Fue agotador, tanto mental como emocionalmente. Emma me apoyó en todo momento, pero incluso ella empezó a sentir la tensión. Mientras luchaba con las acusaciones, mis padres volvieron a entrar en escena. Mi madre me envió un mensaje, pidiéndome que reconsiderara mi relación con Lucas. Sabemos que lo que hizo estuvo mal, pero sigue siendo tu hermano. Y él está sufriendo mucho ahora. Cuando leí ese mensaje, casi lancé el teléfono contra la pared. ¿Sufriendo? ¿Ellos realmente pensaban que Lucas era la víctima aquí? Después de todo lo que había hecho, todavía lo protegía. Le respondí con un mensaje breve y directo. No vuelvan a contactarme sobre Lucas. Ustedes lo eligieron, no yo. Ahora lidien con las consecuencias. Poco después, descubrí que Lucas estaba intentando usar mi nombre para chantajear a mis padres. Les dijo que si no le daban dinero para pagar a sus abogados, empezaría a filtrar información sobre mí, afirmando que yo había estado involucrado en sus esquemas. Mis padres, en su infinita ceguera, casi le creyeron. Mi madre incluso me llamó para pedirme que hiciera las paces con él, porque pensaban que, tal vez, yo había tenido algo que ver con sus problemas legales. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí tomar medidas legales contra Lucas. Contraté a un abogado para emitir una orden de restricción en su contra, prohibiéndole cualquier tipo de contacto conmigo o con Emma. También envié una advertencia formal a mis padres, diciéndoles que si continuaban involucrándose en los intentos de Lucas de sabotear mi vida, también tomaría medidas legales contra ellos. No fue una decisión fácil. A pesar de todo, eran mis padres, y una parte de mí todavía quería tener una relación con ellos. Pero sabía que, mientras continuaran defendiendo a Lucas, nunca podría haber paz. Mis padres respondieron con una carta, escrita a mano por mi madre. Decía que estaban decepcionados conmigo, que pensaban que estaba dejando que el odio me consumiera. Pero, por primera vez, no me importó. Ellos habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Mientras tanto, Emma y yo nos enfocamos en nuestra vida juntos. Tomamos nuestro viaje a Lake Tahoe, disfrutando de unos días lejos de todo el drama. Durante ese tiempo, decidimos que era hora de comenzar a planificar algo más grande, formar nuestra propia familia. Poco después, Emma quedó embarazada. Fue la mejor noticia que habíamos recibido en mucho tiempo. De repente, todo lo demás pareció desvanecerse. Lucas, mis padres, el drama, nada de eso importaba en comparación con la alegría de saber que íbamos a ser padres. Sin embargo, el pasado no se iba a quedar atrás tan fácilmente. Unos meses después, mis padres me enviaron un correo inesperado. Decía lo siguiente: Nate, sabemos que no quieres hablar con nosotros, pero necesitábamos decirte esto. Lucas nos traicionó de nuevo. Nos obligó a vender parte de nuestras acciones para pagarle, y ahora hemos perdido el control de la empresa. No sabemos qué hacer. Solo queríamos decirte que lo sentimos, por todo. Por no haberte apoyado, por no haberte escuchado. Esperamos que algún día puedas perdonarnos. Leí el correo varias veces, intentando decidir cómo me sentía. Por un lado, quería sentir lástima por ellos, pero, por otro, sabía que esto era exactamente lo que merecían. Habían creado un monstruo, y ahora estaban pagando el precio. Esa noche, Emma y yo hablamos sobre el correo. ¿Vas a responder?, preguntó. No lo sé, admití. Emma se quedó en silencio por un momento antes de decir algo que me marcó. Haz lo que sea mejor para ti y para nuestra familia. Ya no les debes nada. Tenía razón. Dejé pasar el correo de mis padres sin responder. Había llegado a un punto en mi vida donde mi paz mental y mi familia eran más importantes que intentar arreglar algo que claramente estaba roto. Emma y yo estábamos enfocados en nuestro futuro, especialmente con el bebé en camino. No tenía tiempo ni energía para volver a involucrarme en los problemas que ellos mismos habían creado. Pero como siempre, los problemas familiares tienen una forma de encontrar el camino de regreso a tu puerta. Unas semanas después de ignorar el correo, recibí otra llamada inesperada. Esta vez, era de un amigo de la familia, alguien que había sido cercano a mis padres por años. Su voz era seria, casi como si estuviera dando malas noticias. Nate, lamento molestarte con esto, pero pensé que deberías saberlo. Tus padres están perdiendo la casa. El impacto de esas palabras me dejó helado. No sabía qué responder. ¿Qué? ¿Cómo? Es Lucas. Después de vender las acciones,
Parece que usaron sus ahorros para intentar recuperar algo de control de la empresa. Todo se vino abajo. Ahora no pueden pagar la hipoteca y están en peligro de que los desalojen. Me quedé en silencio. Por un momento, sentí una punzada de lástima, pero rápidamente se desvaneció. ¿Cuántas veces habían tenido la oportunidad de tomar mejores decisiones? ¿Cuántas veces eligieron a Lucas sobre mí, incluso cuando era evidente que él solo traía problemas? Gracias por avisarme, pero no voy a involucrarme, respondí finalmente. Entiendo. Solo pensé que deberías saberlo, dijo, y colgó. Esa noche, le conté a Emma lo que había pasado. Siguen pagando las consecuencias de haber protegido a Lucas tanto tiempo, dijo, mientras acariciaba su vientre. No puedes salvarlos, Nate. Ni siquiera quieren salvarse a sí mismos. Sabía que tenía razón. Habían elegido a Lucas, incluso cuando estaba claro que él no se preocupaba por ellos. Ahora estaban enfrentando el resultado de esas elecciones, y aunque una parte de mí quería ayudarlos, sabía que hacerlo solo prolongaría el ciclo de destrucción. Unas semanas más tarde, recibí una última carta de mis padres. Era breve, apenas un párrafo, pero su tono era diferente a cualquier cosa que había recibido antes. Nate, esta será la última vez que intentamos contactarte. Queremos que sepas que lamentamos todo lo que hicimos. Sabemos que elegimos mal, que te abandonamos cuando más nos necesitabas. Ahora entendemos que tú siempre tuviste razón sobre Lucas. Solo esperamos que algún día puedas perdonarnos. Pero si no lo haces, lo entenderemos. Te deseamos lo mejor a ti y a Emma, y a nuestro nieto, si algún día decidieras que podemos conocerlo. Con amor, mamá y papá. Leí la carta varias veces. Por primera vez, parecía que estaban siendo sinceros, que realmente entendían el daño que habían causado. Pero ya no era suficiente. Habían llegado demasiado tarde. Emma y yo seguimos adelante con nuestra vida. Nació nuestro hijo, un hermoso niño al que llamamos Leo. El día que lo sostuve por primera vez, supe que nunca permitiría que alguien como Lucas, o incluso mis padres, pusiera en peligro la vida y la felicidad de mi familia. Habíamos construido algo sólido, algo que no estaba dispuesto a sacrificar por nadie.